Bienvenidos a la primera clase del curso de propagación vegetativa y manejo de viveros. Como les mencionaba en la clase de bienvenida anterior, ahora vamos a hacer una introducción, principalmente a lo que es propagación vegetativa, porque el curso está, si bien son 4 secciones, pero las primeras 2 tratan principalmente de lo que es propagación y las últimas 2 de lo que es manejo de viveros. Ahora vamos a hablar en esta clase en particular sobre las bases biológicas y las aplicaciones generales de la propagación vegetativa. La clase es bastante simple y bastante sencilla a mi parecer. La idea es que cuando nos juntemos el miércoles podamos resolver algunas dudas y vamos viendo si este formato de clases no funciona. Eh, bueno, como les mencionaba al principio, si bien es un curso de propagación de plantas, nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la propagación vegetativa o asexual, porque ustedes lo que es fruticultura y fisiología ya deberían haber pasado harta materia respecto a lo que es específicamente la propagación sexual. Igual vamos a hacer un pequeño repaso, porque por un lado tenemos, ¿cierto?, la propagación sexual y por otro lado la propagación asexual. La propagación sexual es producto, ¿cierto?, de la polinización y por lo tanto de la recombinación de información genética por parte materna y por parte paterna. Esto nos conlleva a que los hijos, por decirlo de alguna manera, que se producen a través de la polinización, no son genéticamente iguales a sus padres, ¿cierto? Porque contienen información genética tanto de la madre como del padre. Esto nos podemos estar dentro de una misma especie, ¿cierto? Pero que no son genéticamente iguales. Existe un grado de diversidad genética, lo que, por ejemplo, cuando hablamos desde el punto de vista de ecología, nos sirve mucho que una especie, como por ejemplo las especies nativas, tengan una alta diversidad genética, ¿cierto? En especies, es muy común observar que en especies que se distribuyen ampliamente a lo largo de Chile, si bien desde el punto de vista genético sean una misma especie, sí existe una alta diversidad entre distintas poblaciones. Esto en parte a un efecto genético, ¿cierto? Porque los individuos, por ejemplo, que están cruzándose en el norte son muy distintos a los individuos que están cruzándose en poblaciones que se encuentran más al sur. Eso por un lado del punto de vista genético. También existe otra presión, ¿cierto? Que es la presión ambiental, que también genera estas diferencias entre los individuos. Es lo que nosotros, o generalmente se explica como el genotipo más el ambiente igual fenotipo, siendo el fenotipo lo que uno ve, como las características morfológicas a grandes rasgos de un individuo. Eh, por ejemplo, es muy común dentro de la misma especie, en individuos que se encuentran distribuidos más hacia el norte, las hojas sean más pequeñas porque la radiación incidente es mucho mayor y también la temperatura, por ejemplo. Entonces, los individuos tratan de disminuir la superficie que transpira, ¿cierto? Que son las hojas, para evitar el estrés hídrico, entonces podemos encontrar hojas mucho más pequeñas. Distinto es individuos que están más hacia el sur, nosotros podemos encontrar que tienen hojas más grandes, ¿cierto? Porque la temperatura es menor, la radiación incidente es menor, por lo tanto ellos prefieren aumentar su área foliar. Esas características o esas diferencias morfológicas se generan debido a combinaciones entre el genotipo más el ambiente, ¿ya? Que nos da un fenotipo, o sea, cómo vemos nosotros el individuo, que son distintos, como es lo que sucede en el caso de estas bananas que pongo acá, que son, si bien son de la misma especie, pero fenotípicamente son totalmente distintas. Por el contrario,
y que es lo que vamos a profundizar a lo largo de este curso, es la propagación asexual. Esta es a partir de células somáticas, ¿ya? Que es distinto a las células cigóticas, que están involucradas en la reproducción sexual, ¿cierto? Las células somáticas son la base a partir de lo cual nosotros generalmente parte la reproducción asexual o la propagación vegetativa. El objetivo de la propagación vegetativa es la obtención de clones, o sea, de individuos que son iguales genéticamente al individuo materno. O no quiero decir materno, porque no hay una relación genética como en el caso de la reproducción sexual, pero sí que al individuo que genera el material, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros nos basamos en la reproducción asexual? ¿Por qué queremos esta obtención de clones? Es para mantener ciertas características que nosotros deseamos. Por eso ahí en amarillo aparece la palabra selección, ¿cierto? Acá, porque hay un proceso de selección en el cual se seleccionan, valga la redundancia, ciertos individuos que tienen características que yo como productor deseo. Y de ahí produzco clones que hasta cierto punto me van a asegurar la reproducción de esas características. Por ejemplo, en el caso de los frutales, se selecciona por tamaño, por las tasas de producción, por el sabor, claramente. En el caso, como yo les dije, yo soy ingeniero forestal. En el caso de los forestales se selecciona, por ejemplo, por la producción en volumen de madera de los árboles, o también a veces uno siempre prefiere árboles que sean muy rectos hacia arriba, muy cilíndricos, porque después son muy fáciles de manejar y se clonan ese tipo de individuos. Si están en modo presentación, no lo pueden ver porque estoy con el video puesto, pero cuando salgan de modo presentación van a ver, hay un pequeño esquema de lo que es el objetivo final de la propagación asexual o vegetativa. Acá tenemos esta planta inicial, que va a ser nuestra planta que va a donar el material. Y si se fijan acá hay unos pequeños cortes en rojo, que es el material que se seleccionó y acá dice se trasplanta, ¿cierto? O sea, cada uno de estos es un individuo nuevo. Pero después, como van a ver en la imagen que se encuentra al lado, esos individuos son clones, ¿cierto? Del individuo del cual partió el material, que en este caso es una planta, ¿cierto? O son pequeños segmentos los que se clonaron. Ya, después más adelante vamos a ver que el tipo de material del cual nosotros podemos partir la reproducción, o sea, la propagación asexual es enorme en el caso de las plantas. Una de las cosas que se quiere asegurar con esta propagación es la mantención del genotipo. Por algún momento podríamos decir que nos vamos a olvidar del factor ambiente, porque sobre todo en lo que es cultivo in vitro, el ambiente es igual para todo, es muy homogéneo, ¿ya? Entonces nosotros nos obviamos un poco el ambiente y sabemos que al seleccionar este genotipo vamos a tener un fenotipo con las características que nosotros deseamos mantener. Ya, ahora vamos a seguir con lo que es las bases de la propagación vegetativa o qué es lo que tienen las plantas de especial que nos permiten utilizar esta técnica tan masivamente a este punto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un término llamado totipotencia celular, ¿ya? Y está definido de muchas maneras, pero una de sus definiciones es la potencialidad de una célula para especializarse en cualquier tipo celular de un organismo. Vamos a profundizar un poco más adelante en lo que es la totipotencia celular y vamos a ver
que si nos ponemos un poco quisquillosos, el tema de totipotencia celular no se tiene que usar con tanta liviandad, porque si ustedes se fijan en los típicos libros de propagación vegetativa, van a hablar o van a ver que se habla de que todas las células o casi todas las células de una planta tienen esta característica de totipotencia celular. Por ejemplo, que una célula del mesófilo de la hoja podría especializarse en cualquier otro tipo de célula dentro de una planta. En teoría sí es así, pero después vamos a ver más adelante, un poco más en detalle, eh, que eso suena en teoría un poco fácil y en la práctica no es tan así. Ya, pero sí es una característica particular de las plantas en que, y acá quiero hacer el énfasis, dado las condiciones adecuadas, una célula puede diferenciarse en cualquier otro tipo celular. Dentro de una planta, esto ya es un poco repaso de lo que puede ser biología o fisiología, tenemos dos meristemas primarios, ¿ya? Uno es el meristema apical, ¿cierto? Que se encuentra en el ápice, valga la redundancia, de las plantas acá arriba, y es lo que dadas divisiones celulares, generan la parte aérea de, de la planta, ¿cierto? Lo que es tallo, hojas y todo lo demás. Eh, por otro lado, tenemos lo que es el meristema radicular, ¿cierto? Que es, se encuentra en el ápice de la raíz y, dadas divisiones celulares, genera la estructura radicular. Ambos meristemas son los meristemas primarios. También, no sé si, yo creo que se acuerdan, pero existen otros tipos de meristemas secundarios, ya que son como las yemas foliares que dan origen a la estructura secundaria de la planta, ¿ya? Una característica que tienen los meristemas, tanto los meristemas primarios como los meristemas secundarios, es que tienen una mayor totipotencia celular, ¿ya? O sea, tienen una mayor capacidad de diferenciarse o de especializarse en otro tipo celular. Recuerden que las células que se encuentran al centro de los meristemas son células, eh, valga la redundancia, son células meristemáticas, o sea, son muy primarias y que tienen esta capacidad de dividirse rápidamente, tienen tasas de división muy rápidas y generan las células hacia abajo, en el caso del meristema apical, que luego se van especializando en otro tipo de células, ¿ya? Si vemos acá, por ejemplo, tenemos las células madre, ¿cierto? A un inicio, aunque las células madres generalmente son más utilizadas para, por ejemplo, humanos, ¿ya? En el caso de las plantas tenemos las células meristemáticas. Pero acá lo que quiere mostrar este esquema es que a medida que estas células se van dividiendo, ya van generando primero células hijas y luego células comprometidas, ¿ya? Y finalmente van a ver, ahí abajo dice células diferenciadas, ¿ya? Este aumento de la diferenciación también está acompañado con un aumento de la especialización, ¿ya? En este caso, las células madre que se encuentran al comienzo, prácticamente su única función es dividirse. Tienen altas tasas de división y su única función es dividirse y dar origen a estas células hijas, ¿ya? A medida que aumentan las divisiones, las células se van especializando, ¿ya? O se van diferenciando. ¿A qué me refiero que se van diferenciando? Es a que van ganando una función más específica, ¿ya? Eh, Acá, bueno, ya a nivel de células comprometidas tenemos una alta tasa de división celular, pero a medida que las células se van diferenciando o se van especializando, tenemos tasas de divisiones menores, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que sería una célula más especializada? Sería una célula eh, del mesófilo de empalizada, por ejemplo, cuya función sería la captación de radiación solar para la fotosíntesis, ¿cierto? Otras células más especializadas serían células
oclusivas del estómago. Esas son células más especializadas, los estomas prácticamente ya después no se dividen. Eso es, esta totipotencia celular es lo que nos permite la propagación vegetativa, ¿ya? Porque la totipotencia celular nos dice que incluso si se fijan acá, donde ya está esta célula comprometida, hay una flecha que va hacia atrás, ¿cierto? Eso nos dice que una célula puede volver a su estado anterior, o sea, puede volver a ser una o a comportarse como una célula meristemática, ¿ya? Ya. A modo de repaso, siguiendo con lo que son las células meristemáticas, acá en esta imagen tenemos las células del meristema apical de tallo, que se encuentra ahí, y la célula del meristema apical de raíz, que se encuentra acá. Como les mencionaba, esta célula, su única función es dividirse y dar orígenes a las células que siguen, en el caso del meristema de raíz, y también en el meristema de tallo, o más abajo de ellas, ¿cierto? A medida que aumentan las tasas de división, o estas células, por ejemplo, que se encuentran más abajo, son un poco más especializadas, ¿ya?, que las células del meristema apical de tallo. Lo mismo para el caso del meristema apical de raíz. Estas células que se encuentran acá son más especializadas y tienen menor totipotencia que las células del meristema que se encuentra acá, ¿ya? Como se ve en esta imagen, las células meristemáticas generalmente uno las puede encontrar en proceso de división porque prácticamente esa es su única función dentro de la planta. Las células meristemáticas, a medida que se van dividiendo, dan origen, por ejemplo, a las células parenquimáticas, que corresponden como al cuerpo de la planta, por ejemplo, a las células del mesófilo. Y las células parenquimáticas, cuando se van dividiendo, generan otro tipo de células. Por ejemplo, acá tenemos las células parenquimáticas de la epidermis, las células parenquimáticas del floema y su célula acompañante, las células del xilema, las esclereidas y las fibras, ¿ya? Obviamente, dentro de una planta hay muchos otros tipos celulares, pero ¿por qué pongo estas de acá y por qué las pongo en este orden? Porque a medida que vamos avanzando hacia acá, como iban avanzando o iban apareciendo estas células hacia acá, se va aumentando la especialización, ¿ya? Hasta llegar a lo que es y lo que es una de las células más especializadas de todas, por ejemplo, las células del xilema, ¿ya? Las células del xilema, su única función es transportar agua, ¿cierto? Son prácticamente unas cañerías a través de donde se mueve el agua en la planta. La característica especial que tienen las células del xilema es que son células muertas y no tienen núcleo, ¿ya? Por eso acá empieza la teoría de la totipotencia absoluta, empieza no a flaquear un poco, pero sí acá vemos que no es aplicable a absolutamente todos los tipos celulares. Porque, por ejemplo, en el caso de las células del xilema, que son células muertas que ya perdieron el núcleo, no las podemos diferenciar en ningún otro tipo celular, ¿ya? Vamos a ver un poco más adelante que para que una célula se diferencie en otro tipo celular, tiene que percibir señales, ¿ya? Señales ambientales. Vamos a ver después más específicamente cuáles son esas señales ambientales. Al no tener núcleo, obviamente la célula ya no puede percibir esas señales ambientales y ya no puede diferenciarse en ningún otro tipo celular. De hecho, las células del xilema tampoco se dividen, ¿ya?, sino que quedan ahí. Acá, por eso, acá quiero hacer énfasis. Si bien todas o casi todas las células de la estructura de una planta tienen esta característica de totipotencialidad,
esta se pierde en algún momento, ¿ya? Y lo que es un poco más extremo, en el caso de las células del xilema, las esclereidas, ¿ya? Y porque las esclereidas son prácticamente, están compuestas prácticamente por pared celular secundaria, ¿ya? No sé si se recuerdan, prácticamente lignina, ¿ya? Son células estructurales que están principalmente para darle la estructura a la planta y están presentes en tejidos leñosos. Y las fibras, porque ya no tienen núcleo, no tienen capacidad de dividirse, por lo tanto, ahí ya no tienen totipotencia celular, ¿ya? Ya, entonces lo que nosotros tenemos hasta este punto, por ejemplo, vamos a tener un tejido vegetal, que puede ser un pedazo de hoja, de raíz, eh, yemas axilares, por ejemplo, o incluso podemos tener hasta una sola célula, ¿ya? La teoría nos dice es que a partir de este tejido vegetal o a partir de esta sola célula, nosotros podemos generar lo que se llama un callo, ¿ya? Esto que se encuentra acá, verde cada uno de estos, es un callo. Este callo se forma a través de un proceso que se llama desdiferenciación, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en el caso de los meristemas, teníamos una célula muy poco especializada, ¿ya? Y que se diferencia en una célula de otro tipo celular, ¿cierto? Y a medida que esa célula se diferencia, gana especialización. En este caso, lo que nosotros logramos con el cultivo de tejido es que tenemos un tejido vegetal, yo ahí pongo hoja, raíz, yema, célula, etcétera, que ya es un tejido especializado, ¿cierto? Entonces es como decir que este tejido tiene que volver hacia atrás, ya a desdiferenciarse, a volverse lo que vendría a ser similar a una célula de tipo meristemático. ¿Qué es lo que es un callo? Es una masa de células no diferenciadas o no especializadas. Pero esta masa de células no se forma porque sí solamente, no es, necesita algo para que mi tejido, que es una hoja, una raíz, lo que sea, se pueda desdiferenciar en este callo. Y acá vienen las señales externas, ¿ya? ¿Qué es lo que son las señales externas? Nosotros vemos acá que los callos están en una placa Petri y esa placa Petri tiene un medio de cultivo, ¿ya? Ese medio de cultivo tiene muchas componentes, que eso los vamos a ver en clase más adelante, y una de las cosas que más importa es que tienen cierto tipo de hormonas, como auxinas, citoquininas, giberelinas. Y esas son las señales externas que perciben las células para poder desdiferenciarse, ¿ya? A medida que vayamos avanzando en las clases, vamos a ver exactamente cuáles son esas señales y qué función cumple cada una de estas hormonas, ¿ya? Eh, Espero que tengan algunos conocimientos de hormonas, de lo que es probablemente su curso de fisiología, pero si no, ustedes me dicen y podemos hacer un repaso en profundidad de cada una de estas hormonas. Las primeras, o donde podemos nosotros encontrar algo como estos callos, es en este tipo de estructuras, por ejemplo, en los árboles, ya que es parte de un proceso de cicatrización, ¿ya? Ese proceso es la herida, en este caso vendría a ser la señal que necesita la planta para generar este callo, ¿ya? Y cicatrizar la herida. En el cultivo in vitro, las señales pueden ser las hormonas. En el caso que vemos acá en particular es la herida, ¿ya? Lo que genera esta formación de callo, que son células que se dividen rápidamente para sellar la herida, ¿ya? Y evitar la entrada de patógenos. Esa fue como una de las primeras señales de que a pesar de que en estas estructuras, por ejemplo, en estos fustes que se ven muy especializados, sí se podía generar esta masa de células indiferenciadas que se dividían rápidamente. En teoría, a partir la producción de planta completa a partir de una sola célula vegetal. O sea, yo, por ejemplo, tengo una célula ya que le doy las señales adecuadas para que se transforme en este tipo de callo. Posteriormente, con otras señales, ese callo
o a partir de ese callo yo puedo generar una planta completa. ¿Ya? En teoría, esto es así, ¿ya? Después vamos a ver que no es necesariamente tan así y hay especies y sobre todo algunos tipos celular que no responden muy bien a las señales y no responden muy bien a lo que es particularmente el cultivo in vitro.